Amados hermanos, el Señor les bendiga. Un feliz santo sábado. Estamos saludando a todos nuestros hermanos que para la gloria de Dios se congregan en esta hora para estudiar su palabra, para alabarle, recibir el santo sábado en cualquier lugar de cada país. A nuestros hermanos del Perú, a nuestros hermanos de Brasil, de Argentina, de Chile, de Centroamérica, de Panamá. Muchos hermanos que nos escuchan en Estados Unidos, también en España. A ellos, a los que nos escriben, a los hermanos de Colombia, les estamos saludando. Gracias por escribirnos, por solicitar la asesoría en la doctrina, los materiales. Y gloria a Dios por todos aquellos que nos hacen saber que ya no están asistiendo a la corporación adventista, que se están reuniendo en casa. Gloria a Dios por la vida de ellos. Solamente puedo decirles que el Señor ha venido dirigiéndolos de tal manera que los ha encontrado para convertirlos en verdaderos adoradores y que nosotros estamos agradecidos con Dios porque asimismo fuimos encontrados por Él y estamos aquí participando de estos valiosos estudios. En esta noche queremos empezar a estudiar el tema sobre el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? ¿Y qué debía suceder entonces cuando debía empezar el tiempo del fin, que no es el fin? El tiempo del fin no es el fin. Vamos a entender esta parte de profética, ¿no? Que nos va a enseñar, de acuerdo al escrito, qué es el tiempo del fin, qué debía suceder cuando empezó el tiempo del fin, cuándo comenzó ese tiempo del fin. Así que hermanos, nos vamos a deleitar en esta noche y mañana al estudiar este tema tan bonito sobre las profecías de Daniel. Voy a presentarles los textos, hermanos, donde a Daniel se le habla sobre el tiempo del fin, ¿no? Es muy interesante. Por ejemplo, dice en Daniel 8:17, vino luego cerca de donde yo estaba, está escribiendo Daniel, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión que te estoy dando en Daniel 8, es para el tiempo del fin. La visión es para el tiempo del fin. Bueno, hermanos, entonces si la visión de Daniel 8 es para el tiempo del fin, eso quiere decir que debemos entender bien, ¿no? La visión de Daniel capítulo 8, ¿cierto? En el versículo 19 se le repite a Daniel, donde se le dice, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Nuevamente se le repite que esa visión que había tenido, esa segunda visión en Daniel capítulo 8, eh, contenía unos sucesos que iban a suceder en el tiempo del fin. Interesante, ¿verdad? Que se le haya dicho a Daniel eso. También en el Daniel 12, versículo 4, se le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, lo que te estoy dando en visiones, sella hasta el tiempo del fin. Interesante que ahí en Daniel 12:4 se le vuelve a repetir a Daniel, ¿cierto? Cierra las palabras, sella el libro, sella lo que básicamente has escrito sobre estas visiones hasta el tiempo del fin. Quiere decir que ese hasta es un punto final, ¿no? Una terminación. Quiere decir que una vez llegue el tiempo del fin, se le iba a quitar el sello a esas profecías y esas palabras no iban a estar cerradas, ¿cierto? También dice en el versículo 8, dice de Daniel 12, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras, pues estas palabras están cerradas y selladas, otra vez, hasta el tiempo del fin, ¿cierto? Hasta el tiempo del fin. Noten, hermanos, que en en estos versículos, prácticamente se le ha mencionado en 4 ocasiones el tiempo del fin. En el versículo 17 de Daniel 8, donde dice, porque la visión es para el tiempo del fin. En el versículo 19, donde se le dice, eso es para el tiempo del fin. En Daniel 12:4, donde se le dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y en el versículo 9 de Daniel 12 también se le dice, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea que, hermanos, es muy interesante, ¿no? Estas frases cuando se repiten es porque el Señor quiere recalcar una verdad importante. Entonces el versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, hermanos, hoy en día hay muchos impíos que están procediendo impíamente y torciendo esa profecía del tiempo del fin, ¿sí? Están torciendo esas profecías. Impíos que proceden impíamente y que no entienden realmente lo sencillo que está explicado en la misma Biblia y en el espíritu de profecía sobre el tiempo del fin. Entonces tuercen las profecías de Daniel 12, de los tiempos proféticos, y nosotros somos honrados por Dios porque dice, los entendidos comprenderán. Bueno, nosotros esperamos, hermanos amados, en esta noche que formemos parte de los entendidos que van a comprender, ¿cierto? Estas profecías, esto del tiempo del fin. Queremos que sea así, queremos que los entendidos comprendamos esta parte, ¿verdad? Hermanos, solamente quiero decirles que tenemos que ir a la palabra profética más segura para poder comprender estas verdades, ¿cierto? Nosotros hemos leído y espero que así lo hagamos. El asunto de Daniel 8, ¿verdad? Hemos leído detenidamente y es bueno que lo volvamos a leer, Daniel 8, Daniel 12 también, ¿cierto? Allí eh, hay unos textos muy importantes que hemos, eh, hemos presentado vez tras vez, ¿verdad? Allá, hermanos, se, se dice en Daniel 12:11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esos tiempos, hermanos, han sido torcidos por los impíos que obran impíamente. En la clase anterior estuvimos revisando, ¿cierto?, estos periodos proféticos. Y ahora, cuando estudiemos el asunto del tiempo del fin, vamos a volver, ¿no?, a repasar para comprender bien el tema de los periodos proféticos de Daniel 12. Pero a Daniel se le dice, y tú irás hasta el fin, ¿cierto? Quiere decir hasta el tiempo del fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Muchos están tomando este texto para decir que esto se refiere a la venida de Cristo cuando Daniel resucite en la resurrección de los justos, ¿verdad? Pero realmente son impíos que obran impíamente y tuercen la verdad. Queremos ante esto, hermanos, hacer esta advertencia, ¿verdad? Dice, el enemigo procura apartar la mente de nuestros hermanos y hermanas de la obra que consiste en preparar un pueblo capaz de subsistir en el día postrero.
Sus sofismas, los sofismas del diablo, están calculados para desviar la atención de los peligros y deberes de la hora presente. Anulan la verdad de origen celestial y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada para sustituirla por una falsa ciencia o falso conocimiento. En esto sí que tenemos que mencionar a los futuristas, a los gambetistas, a los de Cúcaro, a los adventistas de la corporación que han torcido estas verdades, ¿no? Gloria a Dios por el adventismo histórico genuino de nuestros pioneros y de la profeta que nos han enseñado a través de sus escritos la verdad de estos tiempos proféticos. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Sí, hay muchos que no quieren volver al adventismo antiguo, al adventismo genuino. Se quieren ir con ese adventismo moderno de la nueva teología evangélica y católica y de los futuristas. Preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él, dice Jeremías 6:16. ¿No? Hay algunos que dicen, no andaremos, nos quedamos acá en la corporación, nos quedamos en el futurismo, nos quedamos acá con los gambetistas, con Emanuel Vallejo, con los de Cúcaro, con los de este impío Edgar Silva, que niega el Espíritu Santo. No, no queremos volver a las sendas antiguas, acá estamos bien y prefieren perderse, ¿no? Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, dice la profeta, que fueron colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra acompañado de oración y por las revelaciones. Hoy vamos a estudiar, hermanos, los escritos de nuestros pioneros y la profeta de Dios al respecto del tiempo del fin. Ellos pusieron el fundamento en los primeros 50 años de la verdadera doctrina de la fe adventista. Sobre este fundamento hemos edificado durante los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo, ¿sí? Una nueva interpretación, una nueva teología, y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó. Hay muchos que apenas escuchan hablar de los pioneros, es como si les echaran agua hirviendo, agua caliente, salen corriendo y no quieren saber nada de ello. Bueno, ese es el lavado de cerebro que han hecho desde los púlpitos los pastores y ministros al decir, al denigrar de los pioneros y al denigrar de la profeta Elena White, ¿verdad? Pero esto es un grave engaño, dice. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Así que, hermanos, esto es escrito por la profeta Elena White 50 años después que había iniciado la obra, donde ya estaba desarrollado el sistema doctrinal y la interpretación correcta de lo que es Daniel en el tiempo del fin, ¿verdad? El tiempo del fin. Nuestro pueblo necesita comprender cuáles son las razones de nuestra fe y nuestra experiencia pasada. Cuán triste es que tantos de sus miembros coloquen una confianza ilimitada en hombres que presentan teorías que tienden a desarraigar nuestras experiencias del pasado y a eliminar los hitos antiguos, los pilares, porque hito es pilar o es un fundamento. Qué triste, hermanos, qué triste que es que estas personas endiosen a sus pastores, a sus predicadores. Es lo que digan ellos, ¿cierto? Pero sin un escrito está. Es muy triste eso, verlos cómo van como bueyes al matadero, hermanos, y que ponen su confianza ilimitada en hombres que presentan teorías que tienden a desarraigar nuestras experiencias del pasado y a eliminar los hitos antiguos como han sido eliminados. Aquellos que con tanta facilidad pueden ser conducidos por un espíritu falso, demuestran que durante algún tiempo han estado siguiendo al capitán equivocado. Están subidos en el tren que conduce Satanás. Y lo han hecho por tanto tiempo que ya no disciernen que se están alejando de la fe o que ya no están edificando sobre un fundamento firme. Tremenda, ¿verdad? Advertencia. Hay algunos que han estado practicando estos engaños durante tanto tiempo,
se han alejado tanto, hermanos, que ya tienen el espíritu de error. Bueno, nadie dice, esta cita, ¿no? Escrita ahí, nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra acompañado de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado durante los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó, pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe, ¿verdad? Bueno, esos 50 años, hermanos, fueron desde 1844 a 1894, ¿sí? A partir de 1894 ya estaba puesta, hermanos, el fundamento sólido de la doctrina, ¿cierto? Y no se podía poner otro fundamento. Bueno, hoy, hermanos, queremos empezar a estudiar lo que es el tiempo del fin. Para eso, hermanos, queremos, queremos ir a los escritos también de nuestros pioneros y de la profeta Elena White. Pero quiero decirles, hermanos, que en esto hay una advertencia, o por decir algo, voy a recordar aquí lo que en Daniel 8 se empieza a hablar sobre la visión para el tiempo del fin, ¿sí? En el versículo 17. En el versículo 19 también se dice, eso es para el tiempo del fin. ¿Y qué era lo que tenía que ser para el tiempo del fin? Bueno, la visión de Daniel 8, ¿verdad? La visión de Daniel 8. Entonces, como muchos, lamentablemente, bueno, voy a hacer la clase como si fuera la primera vez que lo hago. Voy a hacerla como para que si los niños y los jovencitos entendieran también, voy a tratarlo de hacerlo más sencillo. Antes de entrar a hablar sobre el tiempo del fin, quiero hacer un repaso sobre lo que es Daniel 8, sobre lo que es las visiones o la visión de Daniel 8. Bueno sería, ¿verdad?, tener la oportunidad de poder comprender bien y hacer un repaso bien detallado, hermanos, sobre lo que es Daniel capítulo 8. Bueno, ya tenemos aquí en la pantalla la segunda visión de Daniel, el carnero y el macho cabrío se llama, ¿sí? El carnero es un cordero macho, ¿verdad? Y el macho cabrío es una cabra macho, ¿sí? Es una visión que a Daniel se le da allí y que está relatada en Daniel capítulo 8. Yo espero, hermanos, que con el repasar y el estudio del tiempo del fin, nosotros tengamos una panorámica general muy buena, bien fundamentada sobre lo que es esta visión de Daniel 8 y en qué consiste el asunto del tiempo del fin que se repitió, como lo leímos en Daniel capítulo 12, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene esto del tiempo del fin? ¿Qué importancia tiene el hecho de que se llegue al tiempo del fin? La importancia de que las profecías de Daniel les iba a ser quitado el sello, iban a ser entendidas. Y bueno, entonces vale la pena la pregunta. ¿Será que el tiempo del fin es el fin? Porque muchos están confundiendo este asunto del tiempo del fin con el fin del tiempo. Y vamos a ver que nuestros pioneros enseñaron correctamente, de acuerdo a la Biblia y el espíritu de profecía, que el tiempo del fin no es el fin. Pero los gambetistas, los futuristas, los engañadores, los instrumentos del diablo, están dándole a entender a la gente que el tiempo del fin se refiere al fin. Y eso no es correcto, lo vamos a leer y lo vamos a entender. Por eso quiero hacer un breve repaso, hermanos, de lo que es Daniel 8 sobre la segunda visión de Daniel, ¿cierto? La primera es Daniel 7, ¿verdad? Estando en ese lugar, Daniel 7 de las cuatro bestias que hemos estudiado, ¿cierto?
el león, el oso, el leopardo y esa bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos, ¿verdad? Bueno, hermanos, y del cual de entre esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño derribando a tres. Vamos hoy a hacer un repaso de lo que es la segunda visión de Daniel, la visión del carnero y el macho cabrío. Lo vamos a hacer usando, hermanos, la escuela sabática que salió en 1895 de nuestros pioneros sobre el libro de Daniel. En el segundo semestre se estudió esta lección y la vamos a repasar, ¿verdad? La lección 10, ¿sí? Quienes deseen tener el PDF de estas lecciones, con mucho gusto las enviamos para que puedan tener la colección de escuela sabática de nuestros pioneros, que amablemente nuestro hermano Arturo Ortiz de México las traduce y nos las envía. Bueno, vamos entonces a hacer un repaso de la lección 10 que se estudió en junio 8 de 1895, la segunda visión de Daniel, ¿cierto? Un repaso, sencillo, un repaso sencillo. La primera pregunta de esa lección, de hecho, la tenemos en el PDF. Yo la he hecho la transcripción acá para que se pueda entender más fácil y ahorrar el tiempo, ¿verdad? Dice allí, si usted puede abrir el libro de Daniel y leer conmigo, por favor, dice el versículo 1 de Daniel 8, ¿no? La pregunta de la escuela sabática es, ¿qué experiencia tuvo Daniel en el tercer año de Belsasar, rey de Babilonia? Dice leer Daniel 1 y leer la nota 1. Entonces el verso 1 dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar de Babilonia, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Bueno, Daniel está diciendo que mientras estaba ocupando allí un cargo en el reinado de Babilonia con el rey Belsasar, el Señor le envió una visión a Daniel, ¿sí? Y dice que es una segunda visión, porque primero está una visión que había tenido antes, dice. Bueno, ahí los hermanos pioneros que hicieron esta escuela sabática hablan de esta visión que había tenido antes. Dice, anteriormente se suponía que Belsasar era el Nabonido de la historia, quien comenzó su reinado en el 555 a.C. Pero las últimas investigaciones históricas e inscripciones que han sido descubiertas indican claramente que Belsasar era hijo de Nabonido, hijo, y que estuvo asociado con su padre como gobernante. A partir del año 540 a.C., fíjense que aquí este Nabonido era el padre, perdón, Nabonido eh, era el padre de Belsasar, ¿cierto? Y luego vino Nabucodonosor. Bueno, entonces dice, indican claramente que Belsasar era hijo de Nabonido y que estuvo asociado con su padre como gobernante a partir del año 540. Perdón, corrijo. Primero era Nabucodonosor, ¿cierto? Primero era Nabucodonosor en el 606, cuando Daniel estaba allí gobernando, ¿cierto? En el reinado de Nabucodonosor. Luego dice que este Nabonido era hijo de Belsasar. Esto traería el tercer año del reinado de Belsasar. La fecha de la visión de Daniel registrada en el capítulo 8, 538 antes de Cristo, es esta visión. 538 antes de Cristo. El mismo año que fue asesinado Belsasar, ¿cierto? Y el reino de Babilonia fue derrocado por Medo-Persia. Esto explicará por qué la visión del capítulo 8 no incluye un símbolo de Babilonia, solamente se presenta a Medo-Persia y a Grecia, simbolizados por el carnero y el macho cabrío. Esto explicará, dice, Babilonia iba a ser derrocada ese mismo año, a saber, en el 538 a.C. También establecería una relación mucho más estrecha cronológicamente entre los capítulos octavo y noveno de Daniel, porque sitúa la visión de Daniel 9 en 538 a.C. Daniel 9.
el mismo año que vio la visión del capítulo 8. O sea, en el año 538, hermanos, Daniel recibe dos visiones, la del capítulo 8 y la del capítulo 9, para irnos ubicando en el tiempo. Así, en lugar de la visión del capítulo 9 siendo separada de la visión del capítulo 8 por un periodo de 15 años, solo hubo unos pocos meses entre ellos. ¿Sí? Solamente unos pocos meses entre esas dos visiones. La segunda pregunta dice, ¿a dónde fue llevado en esta visión, Daniel? En el versículo 2 leemos, vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Allí, hermanos, dice que Daniel estaba en Susa, pero que fue llevado en visión junto al río Ulai. Pregunta 3. ¿Qué vio Daniel en esa visión? El versículo 3 dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, como está aquí la figura, y aunque los cuernos eran altos, el uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Ahora nos va a explicar los símbolos, ¿verdad? ¿Qué representa el carnero de acuerdo al versículo 20 de Daniel 8? Ahí mismo en Daniel 8 nos dice qué representa el carnero. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Fíjense que carnero, que los cuernos en profecía representan reyes o reinos. En este caso, esos dos cuernos están representando a los dos reyes, al de Media y al de Persia. ¿Cierto? Y la nota 2 de esa misma escuela sabática nos dice, el carnero y el macho cabrío no eran simplemente símbolos de los reyes de los países nombrados, sino de los reinos sobre los que gobernaron. También simbolizan esos cuernos los reinos sobre los que gobernaron. Esto se muestra claramente en el versículo 21. En la primera parte del versículo, la palabra rey se usa evidentemente en el sentido de reino, mientras que en la última parte, el primer rey del reino, o sea, Alejandro, es traído a la vista bajo el símbolo del gran cuerno entre los ojos de la cabra. Así se le presenta luego a Daniel la profecía del macho cabrío. Pregunta 5. Describe los cuernos del carnero. Bueno, ya leímos, ¿no? Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Bueno, los cuernos eran altos, sin embargo, uno era más alto que el otro y el más alto creció después, dice. La nota 3 nos explica, el cuerno que era más alto que el otro representaba a Persia. ¿Y por qué era más alto? Representaba a Persia. Persia tuvo la principal influencia en la unión entre las dos naciones. Era el poder más fuerte e importante y también apareció en último lugar o después de Media, como lo indica el cuerno superior saliendo al último. Y por Persia, tomando la última posesión en el nombre del reino, Medo-Persia o Media y Persia. ¿Por qué era que entonces el uno era más alto que el otro? Porque Persia, ¿cierto? Era más fuerte, ¿no es cierto? eh, tuvo la principal influencia en la unión entre las dos naciones, era más fuerte e importante. El cuerno más alto fue Persia, se lo menciona de último porque primero fue Media, luego Persia, tomando la última posición del reino. ¿Qué hizo ese carnero? Ese carnero que era Medo-Persia, ¿qué hizo? Vi que el carnero hería con sus cuernos al poniente, o sea, al occidente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Este poder medo-persia se engrandecía. ¿Qué vino del oeste, del oriente? ¿Qué vino? Porque este carnero hería hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur. Entonces, ¿qué vino del oriente? Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, aparece ahora en la visión una cabra macho. Aquí está dibujado, ¿cierto?
un macho cabrío venía del lado del poniente, o sea, donde se pone el sol, el oriente, donde sale el sol, perdón. A ver, mientras yo consideraba eso, era que un macho cabrío venía del lado del poniente, o sea, del occidente, sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquí el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces aparece en la escena un macho cabrío que que viene volando con rapidez, y ese macho cabrío tiene un cuerno notable entre sus ojos, dice. El macho cabrío, de acuerdo a la pregunta 8, ¿qué simbolizaba la cabra o el macho cabrío? En el versículo 21, en la primera parte de Daniel 8 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. Los identifica sin ninguna duda, ¿verdad? La Biblia se explica a sí misma. Describe su conflicto con el carnero. Aquí hay un conflicto entre este macho cabrío y el carnero, o sea, entre Grecia y Medo-Persia. Ese conflicto es descrito así. Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza, este macho cabrío. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. ¿Qué se dice de su poder? Bueno, aquí en la pregunta anterior vimos entonces Grecia viene, ¿cierto? Derriba a Medo-Persia, ¿verdad? Y toman ellos el poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, dice, este macho cabrío que derribó a Medo-Persia se engrandeció sobremanera, tenía mucho poder, ¿cierto? La pregunta 11. Cuando era fuerte, ¿qué pasó con el gran cuerno que tenía entre sus ojos, con ese cuerno notable del versículo 8? El versículo 8 dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Bueno, este cuerno en principio tenía un solo cuerno prominente, fuerte, notable, pero dice que estando en su mayor fuerza, ese cuerno notable, estando en su mayor fuerza el carnero, aquel cuerno fue quebrado, ¿cierto? Y en lugar de ese cuerno, dice que salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Bueno, el cuerno se quiebra y salen cuatro cuernos. Bueno, aquí dice, ¿a quién representaba el gran cuerno? Ese cuerno que fue quebrado, ¿a quién representaba? De acuerdo al versículo 21, la última parte, y hay una nota para leer. El macho cabrío es el rey de Grecia, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, el primer rey de Grecia. Ese cuerno, ese no, ese primer rey de Grecia fue Alejandro Magno, ¿cierto? Alejandro fue el primer rey de Grecia y el que figuró más ampliamente en la historia de ese reino. Es conocido en la historia como Alejandro Magno. Se elevó rápidamente a la distinción, por eso venía volando, ¿cierto? Con rapidez, se elevó rápidamente a la distinción y mientras moría en el cenit de su poder, en lo más alto de su poder, a la temprana edad de 32 años, en el año 323 antes de Cristo, él fue adecuadamente representado por el gran cuerno que fue roto. De esa manera, la profecía representa a Medo-Persia con su cuerno, perdón, a Grecia con su cuerno notable, Alejandro Magno, y ese cuerno quebrado, estando en su mayor fuerza, simboliza la muerte temprana de Alejandro Magno a sus 32 años en el año 323 antes de Cristo, ¿verdad? La pregunta 13 dice, después de que se rompió, ¿qué surgió en su lugar? Bueno, la última cláusula del verso 8 dice, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Sí? Aquí por eso ustedes ven estos
4 cuernos, aquí están dibujados, ¿cierto? Estos 4 cuernos del macho cabrío, ¿cierto? Aquí está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y de uno de ellos va a salir un cuerno, otro cuerno. De uno de los cuernos va a salir otro cuerno. Los corporativos dicen que el cuerno que salió, el cuerno pequeño, salió de uno de los 4 puntos cardinales, pero eso es un error para distraer la atención de Roma, porque esta profecía se le va a aplicar a Roma papal, ¿sí? A Roma papal. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Cuando se quebró ese cuerno y salieron otros, los 4 cuernos, de uno de ellos, en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Salieron hasta aquí, cuando se quiebra el cuerno prominente, ese cuerno notable, han salido aquí otros 4 cuernos. ¿Pero qué sigue diciendo? ¿Qué simbolizaban esos 4 cuernos? Vamos al versículo 22 y vamos a leer también una parte de Daniel 11 y una nota. En cuanto al cuerno que fue quebrado, recuerden que representaba a Alejandro Magno, el griego, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Bueno, Alejandro Magno muere y entonces ese reino se quedan sus 4 generales, ¿sí? Que están representando a 4 reinos. En Daniel 11, del 1 al 4, ratifica lo que acabamos de leer. Y yo mismo, dice Daniel, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Pero note lo que dice aquí el versículo 13. Se levantará luego un rey valiente, hablando de Alejandro Magno, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. La misma expresión, ¿verdad? De Daniel 8. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ese reino de Alejandro Magno no fue para sus descendientes, ¿cierto? Sino para sus 4 generales. Los 4 reinos, dice la nota 5, en que se dividió Grecia después de la muerte de Alejandro fueron los siguientes. Aquí está la historia mencionada por los primeros. Tracia en el norte, Siria al este, Egipto al sur y Macedonia al oeste. Entonces esos 4 reinos son Tracia, Siria, Egipto y Macedonia. Esta división de Grecia también se presenta claramente en Daniel 11 del 1 al 4, que ya lo leímos, ¿verdad? Donde se dice que el reino griego será dividido hacia los 4 vientos del cielo. Esos 4 generales, ¿cierto? Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco estaban gobernando estos 4 lugares. ¿Qué salió de uno de estos cuernos? Noten que la escuela sabática, hermanos, de 1895 de nuestros pioneros, dice claramente la pregunta, ¿qué salió de uno de estos 4 cuernos? Allí no está preguntando, ¿y qué salió de uno de los 4 vientos del cielo? No está preguntando eso. Tampoco está preguntando, ¿qué salió de uno de los puntos cardinales? No. Allí la pregunta es clara. ¿Qué salió de uno de estos cuernos? O sea, de estos reinos, de estos 4 reinos de Grecia en que quedó el poder. El versículo 9 y el versículo 23 lo vamos a leer con la nota 6. De uno de ellos, de uno de los cuernos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí está claramente diciendo que de uno de los cuernos, la escuela sabática pregunta qué salió de uno de estos cuernos, de estos reyes.
que dominaron ciertos territorios, ¿cierto? ¿Qué salió? Un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. El versículo 23, bueno, me faltó colocarlo aquí, pero lo podemos leer, ¿cierto? Alguien que por favor me lea el versículo 23 de Daniel 9. Aquí está, vamos a leer Daniel 9:23 para confirmar también lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. Bueno, vamos a seguir. La nota 6 dice así. El reino griego fue dividido en cuatro partes. Están escribiendo los pioneros de 1895. Ellos eran historiadores, conocían la historia y por eso estudiaban diligentemente la profecía. Primero iban a la Biblia y después iban a la historia. Hoy en día la gente hace lo contrario, ¿no? Primero va a la historia y después quiere lo que ve en la historia y lo va a buscar en la Biblia. No, primero vamos a la Biblia, luego vamos a confirmar lo que dice la segura palabra profética en la historia. El reino griego fue dividido en cuatro partes, simbolizados por los cuatro cuernos de la cabeza del macho cabrío. Fuera de estos cuernos fue que Daniel vio salir este cuerno pequeño. O sea, el cuerno pequeño es aparte de estos cuatro cuernos. De uno de esos cuernos sale el cuerno pequeño. Es decir, Roma, habiendo conquistado Macedonia, que estaba simbolizado por uno de los cuernos, Daniel lo ve salir de ese país. Roma sale de Macedonia, ¿cierto? Daniel lo ve salir de ese país y empujar sus conquistas hacia el sur, que es Egipto, hacia el este, que es Siria, y hacia la tierra agradable, que es Palestina, la tierra gloriosa. Esto se cumplió exactamente por Roma antes de la primera venida de Cristo. De la conquista de Macedonia se elevó rápidamente al poder y creció en exceso grande. Claramente explicado allí, ¿verdad? Por los pioneros. ¿Qué se dice de este cuerno pequeño? Bueno, y aquí entramos ya como en materia, ¿cierto? Para lo que vamos a estudiar en el tiempo del fin. ¿Qué se dice de este cuerno pequeño, de acuerdo a los versículos 9 y 10? De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ya lo leímos la nota, ¿verdad? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo también. Bueno, además que crece hacia el sur, al oriente y hacia la tierra de Palestina. Se engrandece hasta el ejército del cielo, este cuerno pequeño. Y vamos notando las características de este cuerno pequeño para identificarlo con el sistema papal. Se engrandece hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. La nota nos vuelve a decir, el cuerno pequeño de Daniel 8, que sale de uno de los cuernos, de los cuatro cuernos, que creció en gran manera, simboliza a Roma, simboliza a Roma a lo largo de toda su historia, hasta que se rompe sin mano, hasta que es destruida no por mano humana, ¿sí? Por lo tanto, incluye tanto la Roma pagana como la papal. Nuestros pioneros explicaron y dijeron, ese cuerno pequeño de Daniel 8 está representando a la Roma pagana como a la Roma papal. Roma conquistó Grecia en el año 168 a.C. y entró en el campo profético en el año 161 a.C., cuando formó una alianza con los judíos por lo que se conoce como la Liga Judía. Las legiones romanas, cuando se disponían en la batalla, presentaban una apariencia muy feroz y guerrera. De ahí que se describe a Roma como un rey de fiero semblante. El idioma de Roma era conocido para los judíos y por eso es la expresión comprender oraciones oscuras o entendido en enigmas. ¿Cierto?
La nota 7 dice, Roma quitó la transgresión diaria o continua, el paganismo, y estableció la transgresión desoladora, el papado, que fue más inicuo que el paganismo. Allí lo explica también cómo Roma quita el paganismo, ¿cierto? Y se ponen ellos. Echó abajo algunas de las huestes de las estrellas a tierra, pisoteándolas. Del versículo 10. Esto sin duda se refiere al poder que ejerció Roma para humillar a los dignatarios tanto de la iglesia como del Estado y oprimiendo al pueblo de Dios. Esa es la explicación de echó abajo algunas de las huestes de las estrellas a tierra y las pisoteó. ¿Qué significa? Se refiere al poder que ejerció Roma para humillar a los dignatarios tanto de la iglesia como del Estado, oprimiendo al pueblo de Dios. ¿Contra quién se engrandeció este cuerno pequeño? Mire que este cuerno pequeño se engrandece. Los versículos 11 y 23 nos van a explicar. ¿Sí? Y 25, perdón. Y la nota 8. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Este poder se va a engrandecer ante el príncipe de los ejércitos. Y por él, por este poder, o sea, por este cuerno pequeño, por esta Roma, por él fue quitado el continuo, el paganismo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El lugar del santuario del paganismo fue echado por tierra. Aquí no está hablando del santuario celestial. Por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En la nota 8 nos amplía y dice, a favor o en contra del príncipe de los ejércitos. O sea, está actuando en contra de los príncipes de los ejércitos. El príncipe de los ejércitos se refiere al Salvador, contra quien Roma se magnificó a sí mismo en su primera venida. ¿Qué se llevó este cuerno pequeño? Que se engrandece y pisotea y se engrandece hasta el ejército del cielo. El versículo 11 nos dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué se llevó o qué quitó? ¿Sí? El continuo, este poder romano quitó el continuo. En la clase anterior estuvimos leyendo a Urias Smith, que nos explicó todos los detalles, cómo y cuándo fue quitado el continuo, el paganismo, para ponerse la abominación desoladora. Gracias a Dios que ya lo estudiamos y por eso lo podemos entender mejor ahora, ¿verdad? Sí, este poder se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por fue, por este poder por él fue quitado el continuo, o sea, el paganismo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vamos a explicar ahora, de acuerdo a John Nevis Andrews, qué significa el lugar de su santuario que fue echado por tierra, qué lugar es. La nota 7 nos va a ampliar un poco y nos dice, el cuerno pequeño que creció en gran manera simboliza Roma a lo largo de toda su historia, hasta que se rompe sin mano. Por lo tanto, incluye tanto la Roma pagana como la papal. Sí, ya es una nota que leímos, pero que en la escuela sabática dice, volvamos a leer. Roma conquistó Grecia en el año 168 a.C. y entró en el campo profético en el 161 a.C., cuando formó una alianza con los judíos por lo que se conoce como la Liga Judía. Las legiones romanas, cuando se disponían en la batalla, presentaban una apariencia muy feroz y guerrera. De ahí que se describe a Roma como un rey fiero, rey de fiero semblante.
El idioma de Roma era desconocido para los judíos y por eso la expresión comprender oraciones oscuras o entendido en enigmas. Roma quitó la transgresión diaria o continua, el paganismo, y estableció la transgresión desoladora, el papado, que fue más inicuo que el paganismo. Yo creo que más claro no lo podían explicar ellos, ¿verdad? Aquí no dice continuo sacrificio. Echó abajo algunas de las huestes de las estrellas a tierra pisoteándolas. Esto sin duda se refiere al poder que ejerció Roma para humillar los dignatarios tanto de la iglesia como del Estado, oprimiendo al pueblo de Dios. ¿Qué se le dio? ¿Qué se le dio a este poder romano? Los versículos 12 y 24 y la nota 9. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo. Se le dio al paganismo para que sea quitado, ¿verdad? Se le dio un ejército también para que quite al paganismo. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y su poder se fortalecerá, mas no con su fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces, le fue entregado el ejército junto con el continuo. La política de Roma siempre fue asegurar aliados poderosos, esquemas astutos y planes perspicaces que unieran sus intereses con los de Roma, con la de Roma. Y así le fue dada una hueste, y Roma era poderoso, pero no por su propio poder. Roma siempre fue alineándose contra el pueblo y la obra de Dios. Ella ha practicado y prosperado en la realización de sus designios inicuos, y ella ha destruido al pueblo fuerte y santo, al pueblo fiel y leal, que no se dieron a sus mandatos. Ahora, ¿qué se dice de su obra y poder de Roma? De acuerdo a lo que estamos allí, a los versículos 12 y 25, ¿qué se dice? Leamos los textos. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Se dice de Roma, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Tremenda obra y tremendo poder, ¿cierto? Con esa sagacidad hace prosperar el engaño. Roma es un gigantesco sistema de religión basada en el engaño. Bueno, allí está la nota que leímos, ¿verdad? De los esquemas astutos de Roma, de unirse con los poderosos y siempre en contra del pueblo de Dios. ¿Cuál será su destino entonces? ¿Cuál será su destino? En el versículo 25 dice, será quebrantado, aunque no por mano humana. Bueno, gloria a Dios porque este poder romano pagano y papal va a ser quebrantado por Dios, ¿cierto? Por el Señor, no por ninguna mano. El poder romano existente como papado desde el año 538 después de Cristo no será quebrantado ni destruido por fuerza humana, ni por mano de hombre, pero será quebrantado sin mano, esto es, por el poder de Dios manifestado en el fuego llameante que consumirá a aquellos malvados cuando Cristo sea revelado desde el cielo. Bueno, estamos aquí, hermanos, asistiendo al anuncio que le fue dado a Daniel de la destrucción del poder romano, tanto pagano como papal. Gloria a Dios por eso, porque este poder que oprime a los santos, que se levanta contra Cristo, que echa por tierra la verdad, que engaña, gloria a Dios porque va a ser destruido, ¿sí? Al final de los 1000 años van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, la bestia, juntamente con el falso profeta y el dragón.
Y todos los impíos que no quisieron creer y que se rebelaron contra la verdad, lloverá fuego del cielo, ¿verdad? Entonces van a ser destruidos. Ese es el fin del sistema papal. Por eso, hermanos, es que la corporación adventista le ha puesto o le da un entendimiento al continuo como el continuo sacrificio, ¿sí? Para dar a entender que es la intercesión continua de Cristo, pero en realidad lo que quieren ellos es distraer la atención del sistema romano, pagano y papal, porque aquí en la profecía de Daniel 8 se explica claramente que este poder va a ser destruido. En Daniel 12, en Daniel 11 y 12 se habla del rey del norte, que va a llegar a su fin también, ¿sí? Va a llegar a su fin. Y toda esa sangre que derramó a lo largo de toda la historia, pues van a tener que pagar por esa sangre derramada. Bueno, allá en Segunda de Tesalonicenses también se habla del destino de este poder. Dice el apóstol Pablo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, aquí se habla de la destrucción de aquellos que no quieren obedecer, que no quieren conocer al verdadero Dios y los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los rebeldes, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hoy podemos mirar a estos papas vestidos con esa pompa, podemos verlos con anillos de oro y caminando sobre pisos de mármol, quizás en carros, papas móviles, costosísimos, blindados. Hoy los podemos ver con toda esa pompa, ¿verdad? Pero van a ser destruidos, van a sufrir pena de eterna perdición. Y los que los siguen y los que los veneran y los reverencian, pues van a estar también como ellos excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El apóstol Pablo, allá en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, donde se habla del sistema papal, del inicuo, ¿cierto? En el versículo 8 termina diciendo, y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del inicuo, del poder que iba a quitar al continuo y se iba a establecer el sistema papal, ¿sí? La abominación desoladora. Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida al final de los 1000 años, ¿cierto? Va a ser definitivamente destruido el sistema papal. Serán resucitados los impíos para ser destruidos. Hermanos, nosotros estuvimos leyendo en la clase pasada a Urias Smith y allí estuvimos mirando sobre el asunto de esta visión del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. Él en su libro, Daniel y Revelación, tiene el capítulo 8, donde él nos contó la historia, hermanos, de esta visión de Daniel capítulo 8, ¿sí? La visión del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. Por eso la pregunta que resolvimos es cómo y cuándo fue quitado el continuo paganismo para que se manifieste la abominación asoladora o papado. Esa fue una pregunta que estuvimos resolviendo, ¿verdad? Y allí hay unas notas adicionales que quiero leer para poder complementar este estudio de la visión del carnero y el macho cabrío, la segunda visión de Daniel. Dice, por el cuerno pequeño
Ya sabemos cuál es el cuerno pequeño, ¿no? El de Daniel 8, ¿sí? Que estamos estudiando. Por el cuerno pequeño fue quitado el sacrificio continuo. Bueno, allí Urias Smith en el libro escribió la palabra sacrificio continuo. Este cuerno pequeño debe entenderse como el símbolo de Roma en toda su historia, incluyendo sus dos fases, la pagana y la papal. Estas dos fases se denominan en otros lugares como continuo, solo continuo. Aquí va a aclarar. La palabra sacrificio es una palabra añadida. Urias Smith, así como la hermana White, está también afirmando que la palabra sacrificio fue una palabra añadida. Entonces, esas dos fases se denominan, las fases de la Roma pagana y papal se denominan como el continuo, la Roma pagana, y la transgresión de la desolación, la Roma papal. ¿Sí? El continuo simboliza la forma pagana y la transgresión de la desolación, la papal. En las acciones atribuidas a este poder, a veces se habla de una forma, a veces de otra. Se dice, por él, por la forma papal, el continuo, la forma pagana, fue quitado. Urias Smith deja muy claro que la Roma papal, la forma papal, quitó a la forma pagana de Roma. ¿Sí? El continuo fue quitado por la abominación asoladora. Allá en el versículo 13, Urias Smith explica algo más. Cuando dice, entonces oí hablar a un santo y a otro santo dijo a ese cierto santo que hablaba. Estamos hablando aquí de Daniel 8:13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la transgresión de la desolación? Para que tanto el santuario como el ejército sean pisoteados. Miren que esta es una pregunta bien importante que da lugar a la respuesta de Daniel 8:14, que es la base del surgimiento del adventismo juntamente con Apocalipsis 10. ¿Sí? Daniel 8:14 es la base de la doctrina del santuario, hermanos. Y él me dijo, hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Pero esa pregunta, entre Cristo y Gabriel están hablando, y Gabriel le pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la transgresión de la desolación? O sea que Gabriel miró claramente estos dos poderes, al paganismo, a la forma pagana de Roma y a la forma papal de Roma, la transgresión de la desolación. ¿Sí? Y aquí dice, para que tanto el santuario como el ejército sean pisoteados, este santuario es el santuario celestial y este ejército es el ejército del cielo. ¿Sí? Porque así se explica en la misma Biblia. Aquí la palabra, el comentario de Urias Smith hablando del tiempo, porque la pregunta es interesante, ¿cierto? ¿Hasta cuándo durará la visión? ¿Cuándo tiene que ver con tiempo? Él va a explicar y dice el tiempo. Estos dos versículos cierran la visión propia del capítulo 8, ¿sí? Ah, terminan ahí la visión del capítulo 8, los versículos 13 y 14. E introducen el único punto restante que de todos los demás sería naturalmente el de mayor interés para el profeta y para toda la iglesia. A saber, el tiempo en que los poderes desoladores anteriormente expuestos debían continuar. ¿Por cuánto tiempo iban a continuar estos poderes del paganismo y de la forma pagana de Roma y la forma papal de Roma? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo continuarán su curso de opresión contra el pueblo de Dios y de blasfemia contra el alto cielo? Es una manera de, de preguntar la misma pregunta, ¿cierto? De parafrasear la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo continuarán su curso de opresión contra el pueblo de Dios y de blasfemia contra el alto cielo? ¿Cierto?
Bueno, allí estamos haciendo referencia al versículo donde se hace la pregunta. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la transgresión de la desolación para que tanto el santuario como el ejército sean pisoteados? Y la respuesta la dio Cristo. Y él me dijo, hasta 2300 días, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. La explicación en este libro, hablando del continuo, tenemos pruebas en el versículo 13 de que sacrificio es la palabra suministrada de manera errónea en relación con la palabra continuo. Vuelve a explicar Urias Smith que la palabra sacrificio es añadida, suministrada de manera errónea en relación con la palabra continuo, ¿sí? La pregunta, ¿cuánto tiempo será la visión concerniente a él? Esta pregunta evidentemente implica que esos agentes o eventos a los que se refiere la visión ocupan una larga serie de años. La continuidad del tiempo es la idea central y todo el tiempo de la visión está lleno de lo que aquí se llama el continuo y la transgresión de la desolación. La pregunta abarca ambas cosas, el continuo y la transgresión de la desolación, ¿cierto? La palabra aquí presentada como continuo aparece en el Antiguo Testamento, según la concordancia hebrea, 102 veces esa palabra continuo. Y es en la gran mayoría de los casos presentada como continuo o continuamente. La idea de sacrificio no se une a la palabra en absoluto. Entonces, la palabra continuo sacrificio o las palabras o la frase continuo sacrificio es en realidad en el original inexistente. Solamente la palabra continuo. Tampoco hay ninguna palabra en el texto que signifique sacrificio. Esa es una palabra totalmente suministrada. Los traductores ponen la palabra que su comprensión del texto parecía exigir, pero evidentemente tenían un punto de vista erróneo, ya que los sacrificios de los judíos no se mencionaban en absoluto. Bueno, esto lo quise traer porque es una ampliación de lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Literalmente se puede decir, ¿cuánto tiempo durará la visión concerniente a la continuación y la transgresión de la desolación? ¿Sí? La palabra desolación está relacionada con la continuidad y la transgresión, como si se expresara en su totalidad. La continuación de la desolación y la transgresión de la desolación, fíjense, por la continuación de la desolación o la desolación perpetua debemos entender que el paganismo a través de toda su larga historia es referido y por la transgresión de la desolación se refiere al papado. Noten que aquí Urias Smith le da al paganismo la continuación de la desolación o la desolación perpetua. El paganismo también es una desolación, así como el papado es una desolación. Solamente que al paganismo se le da la continuación de la desolación o la desolación perpetua. Y la explicación es que el paganismo, a través de toda su larga historia, es referido. Y la transgresión de la desolación se refiere al papado. Interesante que Urias Smith aclare eso. Desde el punto de vista religioso, el mundo ha presentado solo estas dos fases de oposición a la obra del Señor en la tierra. Por lo tanto, aunque en la profecía se introducen tres gobiernos terrenales como opresores de la iglesia, están aquí reunidos bajo dos cabezas: el continuo y la transgresión de la desolación. Medo-Persia era pagana, Grecia era pagana, Roma en su primera fase era pagana. Todos estos fueron incluidos como el continuo paganismo. Luego viene la forma papal, la transgresión de la desolación, una maravilla de astucia e ingenio, una encarnación de la sed de sangre y la crueldad diabólica. No es de extrañar que el clamor haya subido de mártires sufrientes de tiempo en tiempo. ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo? Y no es de extrañar que el Señor, para que la esperanza no muera del todo en el corazón de su pueblo oprimido y en espera,
haya levantado ante ellos el velo del futuro, mostrándoles los sucesos consecutivos de la historia del mundo, hasta que todos estos poderes perseguidores encuentren una destrucción absoluta y eterna, dándoles vislumbres más allá de las glorias inmarcesibles de su herencia eterna. Hermanos, cuando un santo pregunta al otro, cuando Gabriel le pregunta a Jesús, ¿hasta cuándo durará esa visión del continuo, la abominación desoladora? Y después Daniel, que no entendió, le pregunta a Jesús directamente, ¿hasta cuándo? El Señor Jesús le muestra y en la respuesta le dice que esos poderes no iban a ser eternos y que iba a llegar un momento donde iban a tener el fin, iban a ser destruidos. Y eso a nosotros nos sirve de consuelo, hermanos. Este poder papal, este poder opresivo que derramó la sangre de entre 50 y 100 millones de mártires en la Edad Media, y este poder que ahora se está levantando, hermanos, para silenciar a la voz del mensaje del tercer ángel, para prohibir que hablemos en contra de la bestia, para prohibir que expresemos libremente el mensaje del tercer ángel y amonestemos. Y ese poder que ahora va a volver a pisotear la conciencia y que tiene todo listo para emitir la ley dominical, este poder va a volver a perseguir, va a volver a derramar sangre. Pero aquí tenemos un consuelo, hermanos. Este poder va a ser destruido. Y por eso el Señor, en esta visión de Daniel 8, nos da esperanza a nosotros. ¿Sí? Nos da esperanza mostrándonos que en la historia de este mundo, estos poderes, este poder papal va a ser destruido absoluta y eternamente. Y los santos de Dios, los santos, recibiremos el reino por la eternidad. Allá en el capítulo 11 del libro de Daniel y Apocalipsis, escrito por Urias Smith, también se nos da una explicación un poquito amplia acerca de esto, ¿cierto? Cuando en el versículo 31 de Daniel 11 dice, y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación que hace desolación. Fíjense que también está refiriéndose casi de la misma manera como hemos leído en Daniel 8, ¿verdad? Se refieren de la misma manera, hablando acerca de este rey del norte. Entonces dice, el poder del imperio se comprometió a llevar a cabo el trabajo antes mencionado y contaminarán el santuario de fortaleza o Roma. Fíjense que Urias Smith al santuario de fortaleza lo ubica como Roma. Si esto se aplica a los bárbaros, se cumplió literalmente, pues Roma fue saqueada por los godos, los vándalos y el poder imperial de Occidente cesó con la conquista de Roma por Odoacro. O si se refiere a los gobernantes del imperio que trabajaban en nombre del papado contra los paganos y todas las demás religiones opuestas, significaría la eliminación de la sede del imperio de Roma a Constantinopla, que contribuyó con su medida de influencia a la caída de Roma. El pasaje sería entonces paralelo a Daniel 8:11 y Apocalipsis 13:12. En este capítulo 11 del libro de Urias Smith, que se llama una profecía literal, Daniel 11, hablando sobre quitarán el continuo sacrificio, Urias Smith explica, se mostró en Daniel 8:13 que la palabra sacrificio es una palabra agregada erróneamente, que debería ser la palabra correcta desolación, continua desolación. ¿Por qué? Porque el paganismo desde hace mucho tiempo, durante toda su historia, fue un poder desolador contra el pueblo de Dios. Y que la expresión denota un poder desolador, del cual la abominación desoladora no es más que la contraparte. La abominación desoladora es el papado. Y la que le sucede en un punto del tiempo, la reemplaza, ¿verdad? La quita al paganismo y se pone ella.
La desolación continua era el paganismo, la abominación desoladora es el papado. Volvemos a hacer énfasis en eso. En lo que respecta a la iglesia, tanto el paganismo como el papado son abominaciones, ¿sí? Pero como se distinguen entre sí, el lenguaje es restringido y uno es la desolación continua, o sea, el paganismo, y el otro es preeminentemente la transgresión o abominación desoladora. La pregunta que respondimos en la clase pasada, ¿cómo fue quitado el continuo, llamado también el paganismo? Bueno, como esto se habla en relación con la colocación o el establecimiento de la abominación desoladora o el papado, debe notar no solo el cambio nominal de la religión del imperio del paganismo al cristianismo, como en la conversión así llamada de Constantino, sino en tal erradicación del paganismo de todos los elementos del imperio, que el camino quedaría totalmente abierto para que la abominación papal se levantara y afirmara sus arrogantes pretensiones. Esto, hermanos, lo estuvimos estudiando y hablamos de la conversión de Clodoveo, donde dice que hasta el momento de la conversión de Clodoveo, rey de Francia, en el año 496 después de Cristo, los franceses y otras naciones de Roma occidental eran paganas. Pero posteriormente a este evento, los esfuerzos por convertir a los idólatras al romanismo fueron coronados con gran éxito. Los paganos se convirtieron, ¿no? Se convirtieron al romanismo, al catolicismo romano. Fueron coronados con gran éxito. Se dice que la conversión de Clodoveo fue la ocasión de otorgar al monarca francés los títulos a este monarca pagano que se entregó a Roma y se bautizó y se convirtió al romanismo. Se le dio el título de Majestad más cristiana e Hijo mayor de la Iglesia. Entre ese tiempo y el año 508 después de Cristo, por alianzas, capitulaciones y conquistas, los armóricas, las guarniciones romanas en el oeste, Bretaña, los borgoñones y los visigodos fueron llevados a la sujeción. Fueron siendo derribados, sujetos, ¿cierto? Estos 7 cuernos, de estos 10 cuernos estaban siendo 3 desaparecidos y estos otros fueron siendo conquistados. Desde el momento en que estos éxitos se cumplieron plenamente, es decir, en el año 508, el papado triunfó en lo que respecta al paganismo. Más adelante se menciona al rey Arturo, pero la parte final, hermanos, dice, ¿en qué momento fue suprimido el paganismo hasta el punto de hacer espacio para su sustituto y sucesor, la abominación papal? ¿Cuándo se puso a esta abominación en posición de comenzar su carrera de blasfemia y sangre? ¿Hay alguna otra fecha para que sea colocada o establecida en la sala del paganismo que no sea el año 508? Allí se confirma que es en el año 508 y termina diciendo, con estas evidencias creemos que queda claro que el continuo o paganismo fue quitado en el 508 después de Cristo. Esto fue preparativo para la colocación y establecimiento del papado, que fue un evento separado y posterior. De esto la narrativa profética nos lleva a hablar ahora. Y va a hablar entonces ahora de qué significa y pondrán la abominación que hace desolación. Habiendo demostrado plenamente lo que constituye la eliminación del continuo o paganismo, nos preguntamos, ¿cuándo fue colocada o establecida la abominación desoladora o el papado? El cuerno pequeño que tenía ojos como los ojos del hombre no tardó en ver cuándo el camino se abrió para avanzar y elevarse. Desde el año 508 su progreso hacia la supremacía universal no tuvo paralelo. Desde el año 508. Allí empezaron, hermanos, los periodos proféticos de los 1290 y 1335 días.
años proféticos. Cuando Justiniano estaba a punto de comenzar la guerra de los vándalos, en el año 533, un proyecto que de no poca magnitud y dificultad quiso asegurarse la influencia del obispo de Roma, que había alcanzado entonces una posición en la que su opinión tenía mucho peso en gran parte de la cristiandad. Justiniano, por lo tanto, se encargó de decidir la disputa que había existido durante mucho tiempo entre las sedes de Roma y Constantinopla sobre cuál debía de tener la prioridad, dando la preferencia a Roma y declarando en los términos más completos e inequívocos que el obispo de esa ciudad debía ser el jefe de todo el cuerpo eclesiástico del imperio, el obispo de Roma. Entonces, al obispo de Roma, dice el historiador, ¿cierto? Jorge Crowley de Inglaterra, en 1827 dice que se le nombró la cabeza de todas las iglesias, de todas las santas iglesias, cabeza de todos los obispos y verdadero y eficaz corrector de los herejes. Entonces dice, decretamos por lo tanto que el Santísimo Papa de la antigua Roma es el primero de todos los sacerdotes y que el Beatísimo Arzobispo de Constantinopla, la Nueva Roma, ocupará el segundo rango después de la Santa Silla Apostólica de la antigua Roma. Bueno, estos dos en realidad han sido los mismos, ¿verdad? Nosotros vemos a estos ortodoxos, estos de Constantinopla, rindiéndole homenaje también al papado. En realidad son los mismos. Entonces dice que, pero las más altas autoridades entre los civiles y analistas de Roma rechazan la idea de que Focas fuera el fundador de la supremacía de Roma. Se remiten a Justiniano como única fuente legítima y datan con razón el título desde el memorable año 533. Tales fueron las circunstancias que acompañaron el decreto de Justiniano, pero las disposiciones de este decreto no podían ser llevadas a efecto de inmediato, pues Roma e Italia estaban en manos de los ostrogodos, que eran arrianos en la fe y se oponían fuertemente a la religión, se oponían fuertemente a la religión de Justiniano y al Papa. Por lo tanto, era evidente que los ostrogodos debían ser desarraigados de Roma antes que el Papa pudiera ejercer el poder del que había sido investido unos años antes, en el 533. Los diputados del Papa y el clero del Senado y del pueblo invitaron al teniente de Justiniano a aceptar su lealtad voluntaria, ¿cierto? En tiempos, dice que el Papa Silverio fue enviado al exilio, pero acá, hermanos, termina diciendo que así el cuerno godo, el último de los tres, fue arrancado ante el cuerno pequeño de Daniel 7, arrancado. Nada se interpondría ahora en el camino del Papa para evitar que ejerciera el poder que le había conferido Justiniano 5 años antes. Los santos, los tiempos y las leyes estaban ahora en sus manos, no solo en propósito, sino de hecho. Este año, el 508, debe ser tomado, por lo tanto, como el año en que esta abominación fue establecida o colocada y como punto de partida para fechar los 1200 años previstos de su supremacía. Estamos hablando del año 538 cuando se establece la abominación desoladora. Bueno, hermanos, aquí hemos leído un poco de esta profecía, ¿verdad? Pero yo quiero decirles algo interesante, hermanos. Urias Smith, en su libro El santuario de los 2300 días, él habla de que en Daniel 8 hay dos desolaciones, dos santuarios y dos ejércitos. Y lo voy a leer, es cortico la lectura porque vale la pena mencionarlo para que se haga la diferencia. ¿Cuáles son esas dos desolaciones de Daniel 8? ¿Cuáles son esos dos santuarios? ¿Y cuáles son esos dos ejércitos? Bueno, hasta aquí lo que hemos leído nos va a decir que una de esas desolaciones es la desolación continua o paganismo.
que la otra es la abominación desoladora o papado. Esas son las dos desolaciones. ¿Cuáles son esos dos santuarios? Uno, el terrenal del paganismo que fue destruido, que fue quitado, ¿cierto? Y otro, de Daniel 8, el santuario celestial que es también pisoteado por el cuerno pequeño, por el sistema papal. Y los dos ejércitos, uno que le fue entregado a la abominación asoladora para quitar el continuo, y otro, el ejército del cielo contra el que se levanta el cuerno pequeño. ¿Cierto? Entonces, lo vamos a leer para que hagamos diferencia y las personas que poco les gusta estudiar este tema, en realidad estos temas no son muy bien recibidos porque a muchos no les gusta estudiar a profundidad, no les gusta la historia, no les gustan los detalles y por eso son engañados, ¿verdad? Pero lo vamos a leer para que haya esa diferencia, porque las personas cuando van a leer Daniel 8 se asustan, se enojan, se duermen, se van, apagan el video, se salen de la reunión, en fin, lo vamos a hacer. Bueno, eh, para eso, hermanos, tenemos que ir al libro de John Nevis Andrews, uno de nuestros pioneros, y vamos a leer de allí esta parte de las dos desolaciones. eh, donde dice, permítanme aquí, dice, hay dos desolaciones en Daniel 8. Estoy leyendo el libro de John Nevis Andrews, ¿verdad? Las dos desolaciones en Daniel 8. El santuario y los 2300 días, se llama. Este hecho es dejado tan claro por Josías Leach. Josías Leach, el que elaboró el diagrama de 1850, uno de nuestros pioneros también, que juntamente con Charles Fitch, Otis Nichols, Apollos Hall, Ira Nelson, todos ellos estaban reunidos allí con la hermana White, siendo nuestros pioneros en el adventismo. Este hecho de que hay dos desolaciones en Daniel 8 es dejado tan claro por José Leach que lo presentamos en sus palabras. Dice, el sacrificio diario es la lectura del texto inglés. Por eso el hermano hace 8 días nos leía la King James y que en inglés y nos decía que ahí decía sacrificio diario. Pero ¿qué dice John Nevis Andrews al respecto? Pero no se encuentra nada al respecto de un sacrificio en el texto original. Otro que asegura, como la hermana White y Urias Smith, ahora John Nevis Andrews, de que la palabra sacrificio no está en el texto original. Este es ampliamente conocido. Es una glosa, una construcción colocada por los traductores, una palabra añadida. La verdadera lectura es el continuo o diario y la transgresión de la desolación, siendo que el diario y la transgresión están ligadas por la conjunción y la desolación diaria y la transgresión de la desolación son dos poderes desoladores, los cuales iban a desolar el santuario y las huestes, los ejércitos. Y está escrito ahí en Exposiciones Proféticas, volumen 1, página 127, citado por Josías Lich. Está claro que el santuario y la hueste serían pisados por el diario, o sea, por el continuo, y la transgresión de la desolación. La lectura cuidadosa del verso 13 aclara este punto, y este hecho establece otro, que estas dos desolaciones son las dos grandes formas bajo las cuales Satanás ha tratado de derribar la adoración y la causa de Jehová. Entonces hay dos desolaciones en Daniel 8. ¿Sí? La una es el continuo, el paganismo, y la otra es la abominación desoladora, la Roma papal. Las observaciones del señor Miller al respecto del significado de estos dos términos y la maldición percibida por él mismo al determinar ese significado está presentada bajo el siguiente título. Dice,
Las dos desolaciones son el paganismo y el papado. Las dos desolaciones de Daniel 8. El paganismo y el papado. Dice Guillermo Miller, va a leer aquí, hermanos. Continúe leyendo y no puedo encontrar ningún, perdón, continúo leyendo y no puedo encontrar ningún otro caso en que haya sido encontrado el diario o continuo. Él estaba estudiando, bueno, ¿qué es eso del continuo? Y comenzó ahí con la concordancia y a buscar. Solamente, sino que en Daniel, solamente en Daniel dice, aparece la palabra diario o continuo. Entonces, a través del uso de una concordancia, tomé aquellas palabras que están en conexión con el quitar o el quitará el diario. Desde el tiempo en que el diario se ha quitado, continúo leyendo y aun cuando no encuentro ninguna luz en el texto, finalmente llego a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 8, donde dice, porque el misterio de la iniquidad ya actúa, solo que hay quien lo al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del camino. Entonces será revelado el inicuo. Y cuando llegué a ese texto, dice Guillermo Miller, que fue el primero que estudió sobre el continuo y que identificó al continuo como el paganismo. Oh, cuán clara y gloriosa apareció la verdad. Ahí está, dijo Guillermo Miller. Ese es el continuo, el que va a ser quitado, el que por ahora lo detiene al sistema papal. Bien, ahora, ¿qué quiere decir Pablo con hay quien al presente lo detiene o lo esconde? Por el hombre de pecado e inicuo se quiere decir el papado. Bien, ¿qué es lo que impide que el papado sea revelado? Porque es el paganismo, entonces, el diario o continuo tiene que significar paganismo. Y aquí está esto escrito en el manual de la Segunda Avenida, página 66. Guillermo Miller, hermanos, también da testimonio de esto, ¿verdad? Y John Nevis Adams. Bueno, ahí están las dos desolaciones. No se necesita ningún argumento para probar que las dos grandes formas de oposición a través de las cuales Satanás ha desolado la iglesia y ha pisoteado el santuario del Dios vivo, y estas son el paganismo y el papado, son las dos desolaciones de Daniel 8. También es un punto claro que el cambio de una de estas desolaciones hacia la otra ocurrió en el poder romano. El paganismo desde los días del rey de Asiria hasta el periodo en que se transformó tanto que tomó el nombre de papado, ha sido la diaria, o como lo expresa el profesor Whiting, el continuo, o sea, la diaria desolación, a través de la cual Satanás ha levantado contra la causa de Jehová, y también en sus sacerdotes, sus altares y sus sacrificios, lo cual parece recordar la forma levítica de adorar a Jehová. Cuando la forma cristiana de adoración tomó el lugar de la levítica, un cambio en la forma de oposición de Satanás y una falsa adoración se hizo necesaria si quería realmente oponerse a la adoración del gran Dios. Y allí dice, si podemos entender que ese mismo poder que apareció entonces se modificó de alguna manera en el nombre y en la forma, fue el verdadero poder que, como la abominación de la desolación, alejar a los santos del Altísimo. El lenguaje de Pablo es al punto, porque el misterio de la iniquidad, o sea, el papado, ya está actuando, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del camino y entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Que Pablo se refiere al paganismo y al papado, no hay ninguna duda. Y aquí hay una prueba directa de que el papado, la abominación de la desolación, ya había comenzado a actuar. Ni tampoco hubo un gran cambio de carácter cuando Satanás transformó su engañosa adoración del paganismo al papado.
Los mismos templos, altares, inciensos, sacerdotes y adoradores estaban listos con pequeños cambios para servir como apéndices de la abominación papal. La estatua de Júpiter cambió rápidamente a la estatua de Pedro, el príncipe de los apóstoles, y el panteón, el cual había sido el templo de todos los dioses, sin dificultad se transformó en el santuario de todos los santos. Qué abominación tan terrible esto, hermanos. Así, la misma abominación que desoló Jerusalén, cambiada en algún grado y modificada, que se transformó en el gran desolador de los santos y mártires de Jesús. Esto es bien interesante, hermanos, cómo se describe ese cambio del paganismo al papado, ¿cierto? Sus ídolos, su templo, estaba casi listo. Dos santuarios opuestos en Daniel 8. Dos santuarios opuestos. Bueno, vamos a leer. Para el lector atento, este hecho aparecerá inmediatamente. Ellos son así, estos dos santuarios opuestos en Daniel 8. Primero dice el santuario de la desolación. Según de los versículos, aquí voy a leer. Primero el santuario de la desolación diaria, de los versículos 11 y 11:31. Segundo, el santuario del cual el diario y la transgresión desoladora serían pisoteados. Hay dos santuarios, el santuario de la desolación diaria y el otro, el santuario del cual el diario y la transgresión desoladora los iban a pisotear. Uno es el santuario de Satanás, el otro es el santuario del Señor de los ejércitos. Dos santuarios diferentes en Daniel 8, hermanos. Uno es el lugar de habitación de todos los dioses, el santuario del paganismo. El otro es la habitación del único Dios vivo y verdadero. Si se dice que un santuario nunca está relacionado con una adoración pagana ni idolátrica, citamos el testimonio directo de la Biblia, hermanos. Noten esto. Urias John Ellis Andrews dice que a esos lugares con con una adoración pagana e idolátrica, también se le puede llamar santuario. Y allí cita, hermanos, citamos el testimonio directo de la Biblia. La pagana Moab tenía un santuario y ese santuario era un lugar de oración y adoración para esa nación pagana, de acuerdo a Isaías 16:2. La capilla erigida por el rey de Israel en Betel, como un rival para el templo de Dios de Jerusalén, narrado en Primera de Reyes 12:27 y 31 al 33, fue llamada su santuario. Amós 7:13, y los márgenes en los cuales el idolátrico Israel, las 10 tribus, adoraban, son llamados santuarios en Amós 7:9. Lo mismo es verdadero para la idolátrica Tiro, de Ezequiel 28:18. ¿Sí? Y acá dice, va a citar a Apolos Hal. ¿Qué puede significar el santuario del paganismo? Fíjense que el paganismo también tenía santuario, ¿sí? El paganismo también tenía sus lugares de adoración y se les llamaba santuario. Por eso hay dos santuarios en Daniel 8. El paganismo y el error de todo tipo poseen sus santuarios y sus verdades, dice Apolos Hal. Estos son los templos o asilos consagrados a sus servicios, ¿sí? Algún templo renombrado y particular del paganismo puede entonces ser lo que se está diciendo aquí. ¿Cuál de todos sus distinguidos templos puede ser? Uno de los más magnificentes especímenes de la arquitectura clásica es llamado el Panteón. El nombre significa el templo o asilo de todos los dioses. El lugar donde está localizado es Roma. El lugar de su santuario fue echado por tierra. El santuario del paganismo ubicado en Roma. Los ídolos de las naciones conquistadas por los romanos eran sagradamente depositados en algún nicho
o departamento de este templo. Los ídolos de las naciones conquistadas por los romanos estaban depositados ahí en ese panteón. Los traían y los colocaban allí. Y en muchos casos objetos de adoración por los propios romanos. Estos paganos, cuando conquistaban otros pueblos paganos, quitaban los ídolos, los traían a este sitio, a este santuario, y ahí los adoraban también. Lo llamaban el panteón de los ídolos. ¿Podríamos encontrar un templo del paganismo que haya sido más notablemente su santuario? ¿Era Roma la ciudad o lugar del panteón derribado por la autoridad del Estado? Y entonces aquí dice, lea el siguiente relato de hechos bien conocidos en la historia. La muerte del último rival de Constantino había sellado la paz del imperio. Roma era una vez más la indisputada reina de las naciones, pero en la hora de la elevación y del esplendor, ella fue levantada hasta la esquina de un precipicio. Su siguiente paso fue el ser derribada e irrecuperable. Veámoslo, para terminar aquí, veamos, hay dos ejércitos en Daniel 8 del 9 al 13. Dos ejércitos, ¿cuáles son? Uno es el ejército que le fue dado al cuerno pequeño contra el continuo, contra el paganismo. Cuando cumplió su medida de transgresión, cuando los paganos cumplieron su medida de transgresión, a Roma se le dio un ejército para que los destruya prácticamente. Y con la ayuda de su ejército, el cuerno pequeño fue capacitado para derribar la verdad del verso 12. Este ejército es mencionado en Daniel 11:31. A través de este ejército, el santuario de la diaria desolación, o sea, del continuo, y sus servicios fueron transferidos a la transgresión o abominación desoladora. Este ejército son las fuerzas de Satanás y está íntimamente asociado con su santuario. Primer santuario, el de Satanás mencionado ahí en Daniel 8. Segundo, primer ejército, perdón. Primer ejército. Segundo, el otro ejército es el ejército del cielo, del versículo 10. Miguel es el príncipe de este ejército, de Daniel 10:21. Contra el príncipe de este ejército del cielo se levanta el cuerno pequeño, versículos 11 y 25. El profesor Whiting observa que en el original el príncipe del ejército ocurre en Josué 5:14. Nadie discute que el ejército de quien Miguel Cristo es el príncipe es la iglesia del Dios vivo, el ejército del cielo, la iglesia del Dios vivo. Daniel 12:1. Este ejército, la iglesia verdadera, es correctamente representado por un árbol de oliva verde en Jeremías 11:15 al 17. Y cuando algunas de las ramas, miembros de la iglesia judía, fueron quebradas debido a la incredulidad, otras fueron injertadas de los gentiles. Y así el ejército continúa existiendo. Romanos 11:17 al 20 cita. Este ejército o iglesia son los adoradores de Dios y está íntimamente relacionado con su santuario, ese santuario que ahora estamos preparados para analizar. Bueno, quise traer este asunto, hermanos, del libro de Uriah de Andrews, llamado El santuario y los 2300 días, para que nosotros entendamos Daniel 8. Eso nos va a ayudar a entender Daniel 8, hermanos, porque Daniel 8 se ha convertido para muchos en como en un trabalenguas, como algo difícil de entender. ¿Por qué? Porque los eruditos adventistas lo han torcido, ¿sí? Los futuristas lo han torcido. Y nosotros leyendo todo esto nos hemos empapado de muchas cosas, de muchas circunstancias. Y por eso es que nosotros, gracias a Dios, hemos podido avanzar en este aspecto, ¿cierto? Ahora, con esta revisión que hemos hecho, ahora sí, hermanos, podemos entonces, en el día de mañana, con la ayuda de Dios, entrar a estudiar el tema que nuestros pioneros estudiaron sobre el tiempo del fin.
cuándo debía comenzar el tiempo del fin y qué debía suceder, porque a Daniel se le dijo que estas profecías que estamos estudiando no las iba a entender hasta el tiempo del fin. En 4 ocasiones se le dijo eso. Bueno, hermanos, muchas gracias por su paciencia. Yo sé que estos temas son de mucha concentración, de mucha dedicación. De verdad que las personas que asisten y escuchan estos temas y los revisan son personas que de verdad están interesadas en conocer la pura verdad para no dejarse engañar, ¿verdad? Mañana, hermanos, estaremos revisando entonces con detalles, lo que es el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin y qué debía suceder en ese tiempo del fin? ¿Qué era lo más importante que tenía que suceder en ese tiempo del fin? Que entre otras cosas, hermanos, eh, el tiempo del fin, ¿cierto? No es el fin, ¿sí? El tiempo del fin no es el fin. Y eso es lo que queremos entender realmente en el estudio del día de mañana. Bueno, hermanos, si hay algún comentario, por favor háganlo. Si hay alguna pregunta que sea del tema y si la podemos responder, pues bienvenida sea. Y si no, ya mañana al terminar el estudio podremos despejar las dudas. Vamos a orar entonces, mis amados hermanos. Soberano Dios del cielo, estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos ha dado en esta noche de volver a las sendas antiguas, a revisar lo que la palabra de Dios, el espíritu de profecía, nuestros pioneros fieles estudiaron sobre la segunda visión que tuvo Daniel en el tercer año del rey Belsasar. Gracias, Señor, porque a través de estas visiones que fueron selladas en su tiempo, ahora, una vez ha empezado el tiempo del fin, en 1798, se les ha quitado el sello, han sido entendidas, y allí nos enseña claramente el consuelo que tenemos de que definitivamente el poder papal, el poder de la bestia, el inicuo, va a ser destruido, va a ser derribado, y los santos del Altísimo recibiremos el reino por la eternidad. Gracias, Señor, porque nos permite ir a la historia para confirmar la segura palabra profética. Gracias porque a través de estos estudios detallados, minuciosos, podemos ir entendiendo realmente el significado de esta visión de Daniel capítulo 8. Gracias, Señor, porque nos ha hecho comprender que el correcto significado de lo que es el continuo, de lo que es la abominación desoladora, y también, Señor, ahora incursionando en lo que va a ser entender el tiempo del fin, cuándo inició, qué debía suceder y cuándo fueron quitadas los sellos, cuándo fue desellada la profecía de Daniel capítulo 8 y 9 y Daniel capítulo 10 al 12. Gracias, Señor, porque nos ha librado de los engaños de los futuristas, de los adventistas corporativos, en su interpretación equivocada de lo que es el continuo sacrificio, donde ellos explican y enseñan que ese continuo sacrificio se refiere a la intercesión continua de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Sabemos que la palabra sacrificio ha sido añadida por la mano humana que no pertenece al texto original y que la palabra continuo se refiere a esa desolación diaria del paganismo
que desde la antigüedad viene persiguiendo al pueblo de Dios y que fue derribado el lugar de su santuario idolátrico y que en ese lugar se puso con sus altares y sus ídolos el catolicismo romano, el poder papal, la abominación desoladora, que iba a hacer su obra contra el príncipe de los ejércitos y el pueblo de Dios. Gracias, Señor, porque nos ha hecho avanzar en la comprensión de esta palabra, de este estudio. Oramos, Señor, para que nuestro entendimiento sea abierto, que podamos comprender con mayor facilidad lo que son los periodos proféticos de Daniel 12, para no ser engañados, Señor, por estos futuristas, estos que tergiversan la palabra de Dios y que las cosas difíciles las tuercen para su propia perdición. Bendice a las personas que valoran la verdad, que valoran la investigación, el estudio detallado, los que vamos en busca de la verdad como quien busca un tesoro. Bendice grandemente a las personas que de alguna manera van a empezar a comprender estas profecías y que van a seguir la hilación en el tema de mañana sobre el cuándo debía comenzar el tiempo del fin y qué debía suceder entonces. Te pido una bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos, en donde quiera que estén, y permite que en este santo día te podamos seguir dando la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermano Carlos. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por haber estado hasta este tiempo. Creo que escuché una pregunta, alguien que iba a hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, si no lo hay, entonces, hermanos, Dios los bendiga. Un feliz santo sábado. Mañana continuamos entonces con el estudio. Amén, hermano Carlos. Cuando sopla irada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener un ancla que apoyará. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendrá